Muchas gracias. ¿Me oyen? Sí, perfecto. A ver, le agradezco mucho a todos ustedes, estimados amigos, si lo puede llamar así, de invitarme en ese foro sobre internacionalización, porque la internacionalización hace parte de mi vida. Yo soy belga, vengo de un pequeño país, 30.000 kilómetros cuadrados, creo que son 25 veces más pequeño que Chile. Chile es un país enorme comparado con ese país tan chiquito, pero a pesar de eso tenemos como 3 comunidades, 3 regiones, un gobierno nacional. Es bastante complicado nuestro sistema político y básicamente tenemos 2 culturas que se interfieren allá. La parte norte, que es germánica, y la parte sur, que es walona, francófona, latina realmente. Y mi papá era del norte, yo nací en Brujas, y mi mamá era del sur. Hablamos francés en la casa. Con mi papá, cuando estaba brava con mi mamá, nos tocaba el flamenco. Odiamos de vez en cuando ese idioma porque era signo de crisis en la familia, pero bueno. Después, en mi juventud, participé en la banda de guerra del colegio. Fuimos a visitar Escandinavia, Noruega, Dinamarca, un poquito toda la parte de Europa continental. Y ahí nos hospedamos donde los ciudadanos, la gente común y corriente, las familias. Y ahí en esa época se hablaba alemán, era la lengua franca, no el inglés. Yo estoy hablando de hace 50 años más o menos. Ha cambiado mucho. Hoy en día se puede hablar alemán con la generación mía, pero ya toca inglés con la generación de ustedes, los jóvenes. Luego hizo mis prácticas en Alemania, hizo práctica también en Colombia, me casé con colombiana, me trasladé a Colombia todo un tiempo. Tengo ahorita hijos un poquito por todos lados, tengo nueras colombianos, pero también una nuera italiana. Nos tocó aprender italiano porque era la única forma de comunicar con la familia de ella. Y en este momento soy el abuelo feliz de 2 niños que nacieron en Utrecht, 2 que nacieron en Bruselas, una nieta que nació en Nueva York y otro nació en Washington. O sea que me siento a gusto en la organización nuestra, la Asociación Internacional de Intercambio de Estudiantes para la Práctica Profesional. Es una organización que nació realmente en la idea de ese señor que se llama James Newby. Era un británico de estos, realmente uno se puede ver un poquito el de la mitad. Uno se imagina un gentleman inglés. Pero a pesar de ser inglés y de creer en la cultura inglesa, tenía también amigos que no eran ingleses. Y más o menos valoraba este intercambio cultural que tenía con ellos. Y él era superintendente de las prácticas profesionales de vacaciones del Imperial College en Londres. Entonces pensó, ¿por qué no intercambiamos las prácticas que encontramos en las empresas entre los diferentes países? Fácil. Cada uno busca en su país una práctica y la intercambiamos y listo. En los años 30, cuando él tuvo la idea, trató de negociar eso con las empresas inglesas y dijeron, no, nosotros no queremos extranjeros en nuestras empresas. Era la época de las dictaduras nacionalistas en Alemania, en Italia, en España, o sea que era complicado. Vino la guerra, y la guerra a la larga, la Segunda Guerra Mundial fue yo diría una victoria de la democracia sobre un nacionalismo estrecho, un nacionalismo que reduce a la gente a pocas características y principalmente para excluir al otro. O sea que el terreno era fértil y en 46 empezaron a intercambiar esas prácticas. Tuvo un éxito tan grande que en 48 oficialmente iniciamos, hace 70 años, la existencia de la Asociación Internacional IAESTI. Fuimos una organización ad hoc de buena voluntad, como decía el doctor Cadena, que a veces funciona mejor que organizaciones muy bien elaboradas, pero en 2005 vimos la necesidad de incorporarnos. Y estamos incorporados en este momento en Luxemburgo. Uno puede decir, ¿por qué en Luxemburgo? Porque es una plaza, hoy en día tiene humo yo diría, de infierno por los problemas financieros y las posibilidades que tienen allá, pero fue básicamente porque no es posible en cualquier país de organizar una organización de tantos miembros de diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos es totalmente imposible. Usted necesita 51% de los miembros que son del país mismo. Lo mismo en México, no sé cómo será en Chile. El hecho es que también teníamos a alguien en Luxemburgo que se puso a trabajar en ese campo y organizó y puso la asociación como una asociación legal. Lo importante, digamos, del éxito que tuvimos desde el principio, desde el año 46,
es básicamente, yo creo, en los valores que tenemos dentro de la organización. Y yo creo que las tres primeros son las más importantes para nosotros, que uno encuentra en cualquier organización, digamos, que quiere funcionar bien, que son la amistad. Nosotros somos amigos antes de todo y tratamos de considerarnos amigos, de colaborar en cualquier momento con los 86 países que tenemos. Y muchas veces la gente se va, pero siguen parte de nuestra familia. En segundo, es la confianza que hay entre los diferentes miembros. Los miembros son un miembro por país reconocido por las Naciones Unidas. Y tercero, también lo que llamamos el respeto. Y el respeto es algo a nivel internacional que yo creo que es importante, es que cuando uno se aproxima a otra cultura, uno tiene un montón de prejuicios. Los gringos son así, los colombianos son tal, los mexicanos esto, los belgas somos... Bueno, el hecho es que hay que aproximarse con una mente totalmente abierta, estar dispuesto a primero oír lo que piensa el otro, lo que es el otro, y tratar de entender qué es lo que le mueve, qué es lo que realmente hace lo que hace. Y eso cambia mucho. Y eso es lo que hemos tratado de lograr, y yo creo que lo hemos logrado con la mayoría de nuestros estudiantes. Y como organización, es apolítica, es sin ánimo de lucro, y no trata de evitar cualquier tipo de discriminación. No es siempre fácil, porque tenemos, por ejemplo, países como la India o los países de Medio Oriente, que siempre hacen una separación entre mujeres y hombres. O sea que allá no podemos tener unos lugares donde pueden dormir muchachos y muchachos juntos. Eso es un problema, son separados. Para los jóvenes de hoy en día, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es un problema porque están acostumbrados de no tener diferencias en ese sentido. Somos apolíticos en el sentido que aceptamos todo país que es miembro de las Naciones Unidas. O sea que tenemos Corea del Norte como miembro. Y lo más chistoso es que es una universidad privada en Corea del Norte que es miembro. Si quiere, le puedo explicar cómo es eso. Y tenemos Corea del Sur. Tenemos Israel. Tenemos Palestina. Tenemos a Estados Unidos, pero tenemos a Irán. Nos conlleva a veces problemas, pero realmente queremos ser un puente entre todos los estudiantes que se pueden encontrar. Y somos sin ánimo de lucro, que quiere decir que trabajamos sobre todo con voluntarios, que ese es bueno, es complejo, pero es de una riqueza increíble. Nos apoyamos en 860 centros educativos, básicamente universidades en el mundo entero. Tenemos más o menos 2.200 empresas que nos dan la posibilidad de mandar a nuestros estudiantes a hacer prácticas allá. Tenemos 300 comités locales, son los comités que se ocupan realmente de los estudiantes cuando llegan y cuando se van, y eso es muy importante. Yo creo que en las universidades ustedes también tienen eso, digamos un grupo de padrinazgo del estudiante que entra, que viene de otra parte, porque muchas veces uno se siente muy solo. Yo siempre me acuerdo de mi práctica en Alemania, fue organizada por una empresa, y me hospedaron donde una señora que era queridísima, una señora pero esplendorosa, una belleza de persona. El único problema es que tenía 70 y yo tenía 20. Entonces después de 2 días el diálogo era como difícil. ¿Sí? Visitamos todo lo que pudimos y me tocó buscar con la universidad contactos con otros jóvenes que ya me hicieron la vida mucho más soportable. También tenemos más o menos unos 3.000 voluntarios que son básicamente estudiantes que se ocupan de acoger al estudiante, de llevarlo, de traerlo, de organizar programas de visitas, etc. Nosotros en total, en esos 70 años, hemos más o menos intercambiado unos 360.000 prácticas profesionales en el mundo entero, pero básicamente en Europa. La organización nació en Europa y todavía tiene un sello demasiado europeo. Aunque Asia ha progresado bastante, América y América Latina han progresado igualmente, son ya más importantes para nosotros. Nos falta todavía África, que es, aquí se puede ver un poquito dónde estamos presentes. Los colores azules, digamos que en América estamos prácticamente en todas partes, nos falta Venezuela. No es el momento, yo creo, para entrar, pero nos gustaría. Y tenemos Uruguay y Paraguay, que tampoco son miembros, y tenemos algunos países de América Central, pero básicamente estamos bien presentes. Pero se ve, digamos, que en África tenemos todavía un trabajo muy grande que hacer, y el problema es que la mentalidad africana es bastante complejo, digamos, para nuestra organización. Pero la experiencia de las varias visitas que hemos hecho allá es que es un mundo supremamente interesante. Hay unas riquezas culturales allá que uno no se puede imaginar.
Y yo diría que si alguien me pregunte si vale la pena ir al África, yo diría que sí, además que es un continente futuro también. O sea que cuando piensan, y yo sé que es difícil convencer a nuestros estudiantes, todos quieren ir para Europa, para Estados Unidos, ¿sí? Primero, pensar en los vecinos. La experiencia que hemos tenido ha sido bastante buena. Al principio los estudiantes no quieren, pero luego se encuentran que sí hay diferencias enormes culturales de un país a otro. Hasta en mi propio país hay a veces diferencias abismales. Y el África, pues yo creo que también allá tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de incorporarlo en nuestra visión global del mundo. También estamos muy relacionados desde un principio con las Naciones Unidas. Ha sido, digamos, un poquito el ejemplo que hemos querido seguir. Pensamos en la fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quería cambiar, el mundo quería ser más fraternal, más unido, y estamos muy pegados a eso. Hasta eso que tuvimos una carta para nuestros 70 años del secretario general de las Naciones Unidas, donde nos apoya mucho, digamos, en ese esfuerzo de promulgar el multilateralismo, que yo creo que es importante hoy en día y que sufre mucho por las razones que todos sabemos. La experiencia, pues, para los estudiantes es algo, yo creo que no hay que explicar, ya todo el mundo lo ha dicho y yo creo que lo han vivido tal vez ustedes mismos. Alguien que va al exterior para una práctica es alguien que cambia. Yo he encontrado mucha gente que han estado en esas prácticas después y siempre tienen la misma frase: esto y a este cambió mi vida. Y es cierto. Yo tengo el ejemplo de un profesor de la Universidad de Colorado, de Boulder, Colorado, que él era ingeniero o estudiaba ingeniería química, hizo una práctica en los años finales de los años 50, principios de los años 60, en Francia, en una siderúrgica, y allá se encontró con unos trabajadores algerianos. Y fue la época que Algeria luchaba para su independencia de Francia. Y entonces en esa discusión se animó tanto, le pareció tan interesante esa parte política, que cuando terminó sus estudios de ingeniería hizo una maestría en ciencia política, un doctorado en ciencia política, y toda la vida trabajó en yo diría, interface entre política y ciencia dura, en ingeniería. En este momento está liderado un proyecto que se ocupa, digamos, de mitigar, disminuir las consecuencias del niño, de la influencia del niño sobre toda la región de América y prácticamente de Asia también. O sea que otra vez política y ciencia. Para los empresarios, pues yo creo que es importante pensar, yo tengo una fotica de un campo belga, plano, allí teníamos los pueblos, cada 15 kilómetros más o menos es la distancia entre de pueblo a pueblo. La razón es muy sencilla, iban a hacer mercados a los pueblos, entonces querían ir y regresar el mismo día. Por eso tenemos pueblo cada 15 kilómetros. Pero ese era el horizonte que teníamos en esa época, y que muchas veces, muchos de nosotros tenemos todavía. Lo que pasó es que, ya, se me fue demasiado rápido. Bueno, esa es la visión que tenemos hoy en día. O sea que pasamos de una visión muy limitada a realmente ver el mundo como es. Y tenemos las comunicaciones que es inmediata. Yo me recuerdo todavía cuando era joven que empezaron con la primera emisión de Estados Unidos a Europa. Era todo un evento en directo, imagínense, uno poder hablar directamente con Estados Unidos. Eso no era posible, y es hace poquito, 50 años nomás. Hoy en día tenemos el fenómeno de los satélites que circulan alrededor de la Tierra. En 57 no había nada, era tierra desértica. En 93 ya teníamos casi no visibilidad del mundo, y en 2008 hay como 3.000 satélites diferentes, más todos los que no conocemos. O sea que realmente estamos interconectados. Ir, digamos, a un nacionalismo estrecho como algunos están promulgando en este momento es imposible. Va en contra de la historia, yo creo. Tenemos que abrirnos a todas partes. Y para la empresa yo creo que es muy importante, digamos, poder recibir lo que pensamos, un estudiante es un practicante de otro país. Primero porque puede ayudar mucho, digamos, en promulgar el segundo idioma o el tercer idioma. Permite también, de paso, tener un practicante, una persona a bajo costos, y digamos una persona que va a estar allá un tiempo limitado. Hemos tenido empresas que les ha gustado mucho el programa porque tenían unos proyectos bien específicos que duraban 3 meses. Si contrataban a alguien para eso, después tenían lío con los sindicatos que querían eventualmente que se quedara en la empresa. Con eso ponía esa tarea a esos muchachos, y cuando ya estaba terminado, chao, adiós, no hay problema.
Hay muchas empresas también que quieren, y yo creo que las multinacionales han entendido eso porque tienen programas de prácticas organizadas por ellos mismos, porque necesitan gente capaces y necesitan tratar de encontrarlos. Y no es tan fácil. Hay muchos, lo que llaman cazadores de cabezas, como los llaman, que tratan de buscar personas para las empresas. Eso es un costo muy alto. Y la eficacia es bastante bajito. Yo creo que 10% de la gente que se consigue muchas veces no se queda en la empresa. Entonces están buscando mucho la parte práctica como para mirar gente que les puede servir. Si sirve, los contratan y se quedan en la empresa. También, digamos, para abrir nuevos mercados es un momento muy interesante para ellos para tratar de tener información de primera mano cómo va a ser el mercado. Tenemos, por ejemplo, en instituciones también o empresas como IDOM en España, que colabora mucho con IAESTE, porque ellos hacen trabajos en el mundo entero, o sea, básicamente de infraestructura. Y ellos necesitan gente de las diferentes partes donde ellos trabajan. Inicialmente eran solamente españoles, con todos los problemas que eso conllevaba. Hoy en día están buscando, cuando tienen un proyecto en Turquía, nos piden a nosotros de practicantes turcos para poder integrar su grupo de trabajo. Hay otros, digamos, ventajas. Voy a tomar un poquito de agua. Muchas gracias. Hay muchas ventajas. Por ejemplo, hoy en día, digamos, las empresas más y más van a tener que ir a un personal no homogéneo, es decir, gente que viene de todas partes. Uno lo ve más y más en Europa, es común y corriente. En América Latina es todavía un poquito más reducido, pero yo creo que tarde o temprano vamos a estar en la misma situación todos. Entonces hay que aprender a lidiar, a trabajar con toda esa gente de diferentes culturas. Y ese es un medio que el supervisor de una unidad puede fácilmente utilizar para aprender cómo se hace. Finalmente, pero no voy a entrar mucho sobre esto porque yo creo que el doctor González ya habló de eso, de ProChile. Ustedes quieren meterse mucho en nuevas empresas de innovación, ya que quieren, digamos, salir un poquito de la dependencia de otras exportaciones. Y yo creo que ahí también hay una buena parte extranjera donde también, digamos, organizaciones como las nuestras pueden ayudarles. Ese es muy en breve y estamos dispuestos a responder cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan al respecto. Muchas gracias.